Sale, vamos a empezar con la continuación. La semana pasada estuvimos hablando de Satanás, de la serpiente y de Génesis capítulo 3. Dice ahí, desde que el engaño de la serpiente dejó a Adán y a Eva en pecado, fue expulsado de la casa de Dios, Ezequiel 28, 14 al 16, y desterrado a la tierra, derribado o arrojado a la tierra, en el lenguaje bíblico. Isaías 14, 12, lugar donde reina la muerte, donde la vida no es eterna. Entonces vamos a ver Ezequiel 28, por favor. 28, 14. 14 dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Ok? Esa expresión, yo te arrojé de entre las piedras del fuego, de entre las piedras del fuego, nos está diciendo que el Señor lo agarró y lo aventó desde lo alto, ¿no? Esa es la expresión. Y el otro pasaje era Isaías 14, 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora, en otras traducciones, no dice cortado fuiste por tierra, sino que fuiste arrojado a la tierra, ¿no? Echado al piso, pues vamos, esa es la expresión. Entonces, se está haciendo referencia en ambos pasajes al acto de ser expulsado del templo, del lugar de donde Dios tenía su habitación y de donde este ser espiritual tenía también su habitación, ¿sale? Y dice que lo avienta del lugar de donde reinaba la vida a donde ahora reinaba la muerte, donde no hay vida eterna. Ahora, la palabra querubín es una palabra muy curiosa, hermanos, porque no es una palabra hebrea, su origen es babilónico. Y estos son los querubines en Babilonia, ¿ok? Son estos seres que hemos visto en muchas películas, solían ser guardianes, la palabra querubín suele ser protector o guardián, ¿sí? Y Satanás dice que él era un querubín grande protector. El concepto de querubín en el mundo antiguo estaba demasiado amplio. No solamente los judíos creían en los querubines, muchísimas naciones alrededor de Israel creían en los querubines, aún antes de que Israel fuera formado. O sea, Babilonia, por ejemplo, estas estatuas son de previo a que Israel como nación existiera. Los egipcios tenían una especie de querubín también, habían ciertos seres que eran muy parecidos, ¿sale? Que eran con rostro de hombre, pero con cuerpo como una especie de león y con alas. A eso se les llamaba querubines, ¿ok? En la antigüedad. Si ustedes buscaban o buscan en internet, van a encontrar un montón de imágenes de querubines. Si las buscan, van a buscar comúnmente la imagen bíblica. Ok, antes de seguir, ¿alguien me puede leer Génesis 3:24, por favor? 3:24. Ajá. Okay. Entonces dice que puso al oriente del Edén, cuando fueron expulsados Adán y Eva y la serpiente del Edén, cuando son expulsados estos tres seres o estas tres personas del Edén, dice que pone un querubín. El querubín, les decía, es un protector. Los querubines siempre en la arquitectura babilónica los vamos a encontrar en las entradas. O sea, tú no ponías un querubín ya dentro de tu sala, tú lo ponías en la puerta, porque es una manera de decir, de aquí, me está protegiendo, ¿sale? En el arca del pacto, si se acuerdan, arriba tiene dos querubines, están protegiendo el propiciatorio. O sea, la sangre que se derrama está siendo protegida por los querubines. Eso ejemplifica. Aún en el lugar santo, para pasar al lugar santísimo, había una cortina. Esta tenía imágenes de querubines, ¿ok? El famoso velo que se rasgó estaba bordado con oro y tenía imágenes de querubines. El motivo era que el querubín es una forma de decir, de aquí para allá no debes de pasar o hay una protección divina, ¿ok?
Esa es más o menos la imagen del querubín. Y Dios dice que cuando expulsa al hombre y a la mujer, precisamente toma a un querubín, o bueno, a un ser que es el que va a estar protegiendo ese lugar. Por eso es importante entender cuál era el lugar de Lucero antes de caer. Cuando él le dice al Señor, tú eras querubín grande, protector. Porque él estaba por encima de todos los demás querubines. O sea, de todos los demás que protegían, él era el jefe de los que protegían. Es interesante ver que él se paseaba por encima de las piedras de fuego, o sea, de los serafines. Hablamos de los serafines la semana pasada. Estos seres que están guardando la gloria de Dios, que tienen fuego en sí mismos, son ardientes, dice la palabra, pero sobre de ellos estaba el querubín, que era el que permitía el acceso o el no acceso. Imagínate que tú llegabas a Edén, en el caso de Adán o de Eva, que querían regresar y lo que se encontraban era a un querubín. Si ellos hubieran hecho la paz con Dios y Dios hubiera perdonado sus faltas en ese momento el querubín les dice, pásenle. Él es el portero, él es el que dice, ¿sí puedes pasar? No, no puedes pasar. ¿Sale? O sea, esa es la función de un querubín, dar acceso a. De ahí que Satanás se le vea como alguien que daba acceso a los demás seres a la presencia de Dios. En la categoría que estás dando de los ángeles. ¿Qué? Los ángeles están arriba. No. Los ángeles de hecho son hasta abajo. Los ángeles serían arriba, porque arcángel de hecho significa jefe de ángel. Arriba de ángel. De hecho, lo más alto sería el querubín. De ahí le seguirían los serafines. O sea, Satanás estaba arriba de Miguel y de Gabriel. Sí. Sí, nadie más estaba arriba de él, más que Dios. Al menos así lo deja ver la palabra de Dios. Que él era el segundo. No, de hecho Miguel es uno de los príncipes, dice la palabra de Dios. No es ni siquiera el príncipe, es uno de los príncipes de Dios. O sea, es uno de los arcángeles de Dios. Vamos a leer un poquito de los arcángeles y de los seres celestiales y de los ángeles en general. Vamos a leer unos pasajes de unos libros antiguos, aparte de la Biblia. Dice, en vez de ser señor de vida, Satanás vino a ser señor de la muerte. Significó que el gran enemigo ahora tenía derecho sobre todos los humanos. Perdón, déjenme lo escrito acá, no me di cuenta que estaba. No, dice que el gran enemigo ahora tenía derecho sobre todos los humanos, así como los eventos del Edén significaban la pérdida de la inmortalidad terrenal. O sea, cuando viene el evento del Edén, suceden dos cosas. Uno, para el hombre pierde la vida eterna. Aunque todavía no la tenía, evidentemente el Señor puso el árbol de la vida para que alcanzara vida eterna y fuera como Dios en el sentido de eternidad. Pero aún no había existido o aún no había sucedido. Dios, tan es así que Dios dice, no, vamos a sacarlos antes de que se vuelvan eternos. Y el ser humano se vuelve un ser mortal. ¿Ok? Si de pronto suena parecido a alguna historia mitológica griega o de cualquier otro índole donde los dioses, alguno es expulsado y pierde su inmortalidad, se vuelve un ser semidios mortal. Bueno, esa es la historia de la humanidad en general, no de los semidioses, ¿ok? Pero esa es una de las cosas que suceden. El hombre pierde su inmortalidad, pierde su relación directa con Dios, ya no puede tratar directamente con Dios, pues porque ya no está ahí en el jardín del Edén, ahora está afuera. Pero ahora además, Satanás también vino a ser el señor de la muerte. Él vino a tomar el imperio sobre todos los que moran en la tierra y que van a morir. Por eso él es ahora el príncipe de la potestad del aire. Él es el señor de la muerte. Dios es el señor de la vida y Satanás se toma el rol de tener que ser el señor de la muerte. ¿Por qué? Porque antes no existía el señor de la muerte. No había nadie que se encargara de la muerte. Porque la muerte no existía cuando Dios creó al hombre. Nadie iba a morir. Fue por causa del pecado que se crea una vacante nueva y el ser más idóneo para tomar esa vacante en este caso es Satanás. ¿Vale? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús le arrebató las llaves del Hades, ¿no? Ese era su señorío. Entonces, cuando dice que la muerte y el Hades van a ser echados, son entes, son seres que sirven a Satanás, son enemigos de Dios. Pero si Satanás quiere hacer
Señor de la muerte, Ajá. ahí tengo una confusión. ¿Es la misma persona? No, son siervos de Satanás. O sea, son... Satanás va a ser echado ya por la muerte del Hades, ¿no? Antes la muerte del Hades, ¿no? El mismo infierno va a ser echado al Hades, dice la Biblia. Ujú. Lo que pasa es que cuando pensamos en lugares y en seres, los unimos porque como la misma palabra para nosotros significa una cosa, pero no. Una cosa es la muerte, es un ente, ¿sale? Es un ser, tanto como es una condición, tanto como es un lugar, el lugar a donde vamos a morir. La condición es cuando estamos sin vida y el ente es un ser que se llama muerte. O al menos así lo dice la palabra de Dios. Y esa muerte responde a un señor, a Satanás. ¿Vale? O sea, son siervos de Satanás. La muerte es siervo de Satanás. El infierno puede ser dice que va a ser arrojado al fuego. Pues pareciera como que dice que es un ente, ¿no? Lo que sí podemos decir del Hades o del lugar de los muertos es que quizás sea arrojado en sí mismo como una manera de ver un lugar de destrucción para ella misma, ¿no? Deje de existir. Pero nosotros, el alma la hizo Dios eterno. Ajá. Cuando el hombre muere, solamente muere, el alma sale del cuerpo y el cuerpo queda inerte y se va a la tierra. Se vuelve al polvo de ese ser. Pero el alma está bien consciente de su condición en la que vivió en el mundo. Ajá. Ajá. Sí. Sí, al menos eso da a entender el Señor. Sí. No, el alma no nos hace sentir, eso es el cuerpo. Eso es el espíritu. Sí, todo lo que te trae conciencia de quién es Dios, todo lo que trae conciencia de Dios es el espíritu. Todo quien tú eres en esencia, tus gustos, tus recuerdos, eso es el alma. Todo lo que te hace sentir, ese es tu cuerpo. Pero qué terrible porque el alma va a empezar. Entonces vamos a tener cuerpo. Sí, todos van a tener cuerpo. Glorificado entre comillas para todos, porque no para todos va a ser glorificado. Va a ser incorruptible, gracias, esa sería la palabra. O sea que no va a morir, pero todos, ¿eh? Justos e injustos. Pero no es en ese momento. Pero no es en ese momento. No. Dice el Señor, y vi yo, los libros fueron abiertos, y vi a todos delante del trono, grandes y pequeños, y otro libro fue abierto. Y el mar echó a sus muertos, regresó a sus muertos, la muerte regresó a sus muertos, todos regresamos muertos. No, va a haber un momento de resurrección universal, donde todos con un cuerpo incorruptible serán juzgados para vida eterna o para condenación eterna. No, pues no es un misterio, porque Jesús dijo claramente que su gusano no muere. O sea, van a estar en una carne donde van a desear la muerte, pero eternamente ya no van a poder morir. No, yo ya lo decidí, ya se lo dije a ellas. No. Yo la voy a llevar a cremar. La mala semilla. La semana pasada terminamos hablando un poquito acerca de que hay dos genealogías. La de la mujer y la de la serpiente, ¿se acuerdan? Dice ahí, uno de los hijos de Adán y Eva se convirtió en asesino. Caín mató a Abel, mostrando que él era 1 Juan 3:12. ¿Quién me lee 1 Juan 3:12? A ver, Gaba. A ver, Sagus. El que llegue. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La palabra de Dios nos dice, ahorita, calma, nos va diciendo que hay unas personas, y lo vimos la semana pasada un poco, que son del maligno por cuestión de decisión personal, y hay otras que no.
En el caso de Caín, Caín dice la palabra de Dios muy claramente que él era del maligno. La semana pasada, en la semana platicábamos Marco y yo de esto, y me dice, es que a mí me causa conflicto porque pareciera que hay unos que jamás se van a salvar. Le digo, no, no, no. Ahí no dice que no se van a salvar. En automático todos nacemos siendo del maligno. Conforme vamos avanzando en la vida y vamos conociendo al Señor y le creemos y por fe decidimos seguirle, ahora sí cambiamos de bando, ¿sale? Pero en automático todos somos del maligno cuando nacemos, todos, ¿sale? De su padre el diablo. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Y no le estaba hablando solamente a Pedro, pero sí hay ¿era aquello? Pero sí hay una realidad en cuanto a la fe, por fin, cambió sus perros por música cristiana. No, gracias a Dios, y vamos a seguirle porque si no, llegan los perritos. Entonces, sí hay una cuestión en la Biblia muy marcada de cuando uno decide hacer cosas que no son del plan de Dios, se está dejando influenciar por un demonio o en su vida está viviendo como alguien que es de Satanás, ¿sale? Ahí es donde va esta parte de la descendencia de Satanás, ¿no? Por así llamarlo, ¿sale? De la simiente de la serpiente. Sí, cuando pregunta por su hermano. Sí. Dice ahí, así como creció la población en la historia de la Biblia, así también creció la maldad. Génesis 6, 5. Se los pongo. Y vamos a estar ahí en Génesis, si quieren ir en su Biblia en Génesis. Dice ahí Génesis 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, Dios llega a un momento en la historia de la humanidad que voltea a ver al hombre y se da cuenta que el hombre está viviendo en pecado extremo. Y es tanto, dice, que ya se da cuenta que no solamente están viviendo, sino que los designios, lo que ellos traen en su mente, ya está totalmente apartado de lo que Dios quiere para el ser humano. Ahora, déjenme, pongo acá otras las diapositivas. Dice ahí, la maldad contagiosa, esparciéndose a través de la humanidad en Génesis 6:5, está ligada a la historia de Génesis 6, del 1 al 4, sobre los hijos de Dios engendrando a sus propios hijos terrenales, conocidos como Nefilim. Vamos a hablar el día de hoy de los Nefilim. Para los Nefilim, esto que vamos a hablar es muy controversial, demasiado controversial. Hay cristianos que dicen, eso que dices es blasfemia. Desafortunadamente, como vamos a leer ahorita, pues no puede ser blasfemia porque está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está registrando hechos históricos. En este caso, la Biblia no está registrando una situación en la que sea una revelación especial, porque a veces creemos que Génesis todo fue revelado, y no. Muchísimas de las cosas que pasaron en Génesis son cuestiones históricas, hermanos. En ese entendido, debemos de darnos cuenta que, pues si está registrando historia, no es una interpretación de la historia, son hechos que sucedieron. Cuando vamos a Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, hubo un momento en que la humanidad empezó a crecer, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hay quienes interpretan ese pasaje como que había hombres buenos que tomaron esposas. Y ya, esos son los hijos de Dios, los hombres buenos que había en la antigüedad. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Esa traducción es un poquito incorrecta. La traducción un poquito más correcta, o que podríamos entender, es que después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, había gigantes en la tierra, ¿sale? Ese es el sentido correcto de la expresión. Y les engendraron hijos, Estos, los hijos de los hijos de Dios,
fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces muchos dicen, ya ves, los buenos hombres de Dios tuvieron hijos con sus esposas y pues son los héroes de la antigüedad. Bueno, el único detalle es que la palabra gigantes en la Biblia, en Génesis, es una palabra que se llama nefilim. Había no gigantes, sino había nefilim en la tierra. Nefilim, ¿sale? Es, En ese punto y aparte, cuando dice, les encontraron, dice, punto, ahí acaba. Y se retoma, esos gigantes fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones. No los que fueron engendrados, porque ahí sí hay como un juego de palabras, ¿no? lo que pasa es que, como te acabo de decir, como la traducción está un poco incorrecta, si tú la lees correctamente sería, después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, había gigantes en la tierra. Punto. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los gigantes? Ahora vamos a ver, hay dos posturas para interpretar este pasaje, hermanos. Espérenme. Cerrando. No eran los gigantes los que fueron como conceptos. Ahorita lo voy a explicar. Espérame. Entonces, hay dos maneras de interpretar este pasaje. Uno, que fueron buenas personas que por algún motivo fue pecado que se metieran con mujeres y tuvieron hijos, lo cual es un absurdo porque pues no puede ser pecado que hicieran lo que Dios mandó, ¿sale? Entonces queda muy descartado esa idea. Existe una segunda idea que está apoyada por un montón de cosas que vamos a ver ahorita, y es que los hijos de Dios, que son los Elohim, que son los seres que vinieron en Job a ver a Dios, se reunieron los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y ellos bajaron a la tierra y se hicieron hombres y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y de sus hijos nacieron unos seres que se llaman Nefilim. Tomaron forma humana, pero no poseyeron a nadie, ¿eh? No poseyeron. Pero tomaron forma humana, sí, por eso dije, se hicieron hombres o tomaron esta forma humana y algo sucede en los seres espirituales, quiero aclarar antes de que, lo vamos a ver ahorita en los pasajes, pero ellos, los seres espirituales tienen un cuerpo que es espíritu, es un cuerpo espiritual, no sé si sea intangible o no, es un cuerpo espiritual. Para nosotros no lo vemos ni lo entendemos, pero para ellos no es intangible, porque la palabra de Dios dice en Judas que ellos dejaron sus moradas para venirse a ser hombres. Jesús mismo se despojó a sí mismo, dejó algo de él para poder ser hombre, dejó algo que era su espíritu, su cuerpo espiritual para poderse hacer un hombre carnal. Algo hay en esas dos diferencias en que un solo ser no puede estar ocupando su cuerpo espiritual a la vez que el cuerpo carnal. Tienen que desechar uno u otro. Así lo entiendo yo, porque da eso a entender la palabra de Dios. O están en un cuerpo espiritual o están en un cuerpo carnal. Si no, no se dejaría una y se tomaría la otra. ¿Ok? No vamos a entrar ahorita en el tema de si son intangibles o no. Eso no es relevante para este momento. Es un cuerpo diferente que nosotros no entendemos. Y hay un cuerpo que es como el nuestro. Ellos dejaron aquel para tomar este. ¿Ok? Ahora, esta explicación que acabo de dar no es muy popular. A muchísima gente no le gusta. Les voy a comentar algo de este estudio que estoy tomando, porque incluso Marco me decía, es que parece que el autor tiene ciertos tintes judíos. Le digo, no. El autor es quien fue el decano, acaba de morir ahora en marzo, del Seminario Teológico de Dallas, un teológico muy conservador, cuyo fundador fue el hermano Schaeffer, el de las dispensaciones. Él es 52 grandes temas bíblicos, fue su maestro del que hizo este libro. No es una persona alocada, fue un catedrático que por más de 30 años estudió la palabra de Dios y ha enseñado la palabra de Dios. Esto que estoy comentando no es nuevo, no acaba de salir, pero muchas iglesias conservadoras, muchas doctrinas, pues no les gusta porque suena fantasioso o suena como algo que no es real o no es bíblico, pero pues no lo digo yo, está en la palabra de Dios. Dice después la siguiente diapositiva. La Biblia no dice mucho más sobre lo que ocurrió, solo dice versículos del Génesis 6, del 1 al 4, lo que leímos ahorita. Pero partes de la historia aparecen en otros lugares de la Biblia y los autores del Testamento tenían un buen conocimiento de la tradición judía fuera de la Biblia y lo citaron en las Escrituras. Por ejemplo, Pedro y Judas escriben sobre los ángeles que pecaron antes del diluvio. Segunda de Pedro 2
del 4 al 6. Y hasta ahí. ¿Sale? Entonces, ese pasaje, versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, muchos creen que ese versículo se refiere a Satanás y sus ángeles, pero no. Porque Satanás y sus ángeles no están en prisiones de oscuridad. Ahorita vamos a leer unos textos de algo que se nos narra de la antigüedad, que no está en la Biblia, donde se nos dice que los seres que se metieron con las hijas de los hombres fueron aprisionados por Dios en prisiones eternas y están esperando ellos, ahí están, esperando el día del juicio. Ellos no son demonios que andan libres, no andan haciendo de las suyas, no están al servicio de Satanás. Ellos son seres que pecaron, que no tienen que ver con Satanás. Quiero aclararlo porque a veces decimos, todo es culpa de Satanás. No, 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 esto no tiene nada que ver con Satanás. Satanás no tiene nada que ver con esta situación. Son seres que se rebelaron delante de Dios y que quisieron hacer una intervención en el mundo terrenal que no estaba permitida. La primera caída es Dios, el hombre, tratando con el hombre y con la serpiente. ¿Y cuál es el pecado? Que el hombre quiere transgredir hacia arriba y quiere ocupar un lugar que Dios no le dio en lo divino. En este segundo caso, vemos a seres divinos que están transgrediendo, queriendo ocupar un lugar en la tierra que no les corresponde. Ellos quieren bajar y tener hijos e hijas que Dios no les permitió tener. Ellos tenían un cuerpo y una dignidad que guardar y ellos no la guardaron. Se involucraron con personas que no debían de involucrarse y el resultado es que Dios los termina llevando a prisiones de oscuridad, dice la palabra de Dios. Judas 5 y 6 dice así, mas quiero recordaros que una vez, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Ok? Judas y Pedro hablan de los mismos seres. ¿Ok? Recordemos que en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra ángeles para seres espirituales de manera general. Siempre van a hablar de seres espirituales. ¿Sale? Pero como dice aquí, es claro que ellos conocían bien de lo que estaban hablando. Ahora, voy a ponerles una cita de Flavio Josefo. ¿Han oído hablar alguna vez de Josefo? Josefo fue un historiador judío, ¿sale? Él era un judío, él no era cristiano, quiero aclarar. De hecho, Josefo estaba contra el cristianismo. Josefo fue contemporáneo de Juan y de Jesús. En la misma época en que Jesús estaba vivo, Josefo estaba vivo, ¿sale? Pero él trabajaba para el gobierno romano. Como judío historiador, Roma le pide que haga una historia de Judea, de la región. Y él se dedica a escribir básicamente dos libros, ¿vale? O dos comentarios. Uno se llama Antigüedades de los Judíos y el segundo se llama Guerras de los Judíos. Estos dos libros son muy importantes para nosotros, hermanos, porque básicamente él como fariseo, que él era fariseo, creo que como Pablo entrenado bajo Gamaliel, él era un fariseo muy, muy riguroso, Josefo. Al parecer, Josefo, no al parecer, cuando tú lees el libro Rebe ahí me regaló los escritos esenciales de Josefo, un libro muy bueno, trae todo el resumen que para un cristiano valdría la pena conocer. Básicamente te narra de nuevo la Biblia, desde Génesis hasta los Macabeos. Y él te va contando todos los pleitos que hubo en sus dos libros. Si tú los vas intercalando, es un comentario de la Biblia. Y él te va dando la versión histórica judía de todo lo que pasó. Ok, habiendo dicho eso, en Antigüedades de los Judíos, capítulo 3, Josefo dice esto: muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas, porque según la tradición, estos hombres cometían actos similares a los que algunos de los griegos, de los que aquellos que los griegos llaman gigantes. ¿Ok? Ahí él está haciendo referencia, cuando tú vas leyendo el libro de Josefo y tú traes tu Biblia a un lado, te das cuenta que mucho de lo que él dice va encajando con la Biblia. Cuando dice él esto, va hablando de Génesis capítulo 6. Ahora, hay un segundo libro, que es de donde se toman Judas y Pedro. Voy a poner ahorita, son 3 capítulos que vamos a leer completos.
vamos a leerlos muy rápido, que son de un libro que se llama el libro de Enoc. El libro de Enoc, Enoc fue un varón que según la palabra de Dios en Génesis, caminó con Dios. No murió, no vio la muerte porque fue varón justo y Dios lo hizo ir al cielo. En la tradición, hermanos, no en la Biblia, en la tradición se dice que Enoc primero fue llevado al cielo en una visión y Dios le hizo ver muchísimas cosas que iban a pasar, como Juan en Apocalipsis, lo mismito. Cuando uno lee el libro de Enoc, básicamente está leyendo el libro de Apocalipsis, solo que fue escrito 300 años antes de Cristo, la copia más antigua que hay hoy en día. ¿Sale? O sea, es la única diferencia. Que es más viejo que el nacimiento de Cristo, la copia que tenemos, pero se dice que oralmente viene desde el tiempo del Génesis. ¿Ok? Sí, no, muchísimo. Siglos antes de Juan. De hecho, milenios. Y él escribe lo siguiente, capítulo 6 del libro de Enoc, se lo voy a poner acá. Dice, sucedió que cuando se multiplicaron en aquellos días los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bellas. Si se fijan, es muy parecido a como dice Génesis. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Pero Shemijasa, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis realizar esta obra y yo soy el único culpable de un gran pecado. Dentro de estos 200 ángeles, ahorita vamos a ver que eran 200, tenían un jefe, se llamaba Shemijasa. Los vigilantes son una especie de ángel, no son ángeles, son seres que tienen una autoridad sobre la tierra y cuyo trabajo era estar viendo que el hombre estuviera bien. Dice, todos ellos le respondieron y le dijeron, hagamos todos un juramento y comprometámonos bajo anatema unos con otros a no volvernos atrás en este proyecto hasta que hayamos realizado esta obra. O sea, estaban tan convencidos del pecado que hacer, que sabían que la repercusión era tan grande, que dijeron, yo no quiero hacerla sola, dijo Shemijasa. Me van a aventar como al que le va a preguntar al profe si dejó tarea, y nadie va a decir, yo no sabía, profe. No, vamos a hacer juramento. Entonces juraron todos juntos y se comprometieron unos con otros. Eran 200 todos los que descendieron en los tiempos de Jared sobre la cima del monte Hermón. Lo llamaron monte Hermón, que significa el monte del juramento, porque en él se juntaron mutuamente y se comprometieron bajo anatema unos con otros. El monte Hermón hasta el día de hoy se llama así y su nombre significa el monte del juramento o del compromiso, ¿sale? Eso significa, y no significa así porque Abraham haya hecho algo o David, tiene ese nombre porque los ángeles decidieron en ese lugar tomar juramento para tomar a las hijas de los hombres y meterse con ellas. Capítulo 7. Entonces tomaron esposas, cada uno eligiendo para sí, a las que empezaron a acercarse y con las que cohabitaron, o sea, tuvieron sexo, enseñándoles hechicería, encantamientos y la división de raíces y árboles. Y las mujeres que concebían daban a luz gigantes cuya estatura era de 300 codos cada uno, lo cual es una verdadera exageración, creo yo. Hay quienes dicen que realmente era menos, porque 300 codos, mis hermanos, es arriba de 10 metros. ¿Vale? Ellos devoraron el trabajo de todos los hijos de los hombres, los gigantes, los nefilim, sin que los hombres pudieran abastecerles. Y los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos y comenzaron a dañar a los pájaros del cielo, las bestias de la tierra, los reptiles y peces del mar, a comer su carne unos tras otros y a beber su sangre, y bebían su sangre. Entonces la tierra reprendió a los injustos. Capítulo 8. Además, Asael enseñó a los hombres, que era otro de los vigilantes, enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos, corazas, espejos, brazaletes y ornamentos, a usar pinturas, a embellecer las cejas, a usar piedras valiosas y selectas de toda clase y toda clase de tintes, de modo que el mundo se alteró. Aumentó la impiedad y transgredieron y corrompieron todos sus caminos. Shemijasa enseñó encantamientos y el corte de raíces. Hermoni, otro ser, la resolución de encantamientos. Baraquel enseñó la observación de las estrellas. Cocabel enseñó las constelaciones. Sequel enseñó los presagios de las nubes y los relámpagos. Artakov enseñó las señales de la tierra. Shamsiel enseñó los movimientos del sol.
y Sahariel los de la luna. Y los hombres, siendo destruidos, gritaron y su grito subió al cielo. Es muy interesante lo que está sucediendo. Según Enoc, esto pasó, ¿sale? Y en ese contexto es que Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, dice que la maldad de la tierra era demasiada y que Dios se cansó de tratar con el hombre. Ahora, no es solamente Enoc y no solamente Josefo nos hablan de los Nefilim. No solamente ellos nos hablan de estos seres. Dice aquí, puse aquí antes de seguir, estas fuentes especulan que los hijos de Dios querían ayudar a la humanidad a darles conocimiento divino y luego se desviaron o quisieron imitar a Dios al crear sus propios portadores de la imagen de Dios, de ellos en este caso, ¿sale? Dice después la siguiente diapositiva, lo que sigue es ahora un fragmento babilónico o un concepto babilónico. La aparición del cuarto Abgal. En los babilónicos existen unos seres que se llaman los Abgalu, ¿sale? Todas las civilizaciones del mundo, hermanos, tienen un diluvio, porque el diluvio es algo que sucedió y es universal, o sea, no hay pierde. Los babilónicos dicen que previo al diluvio vinieron 7 Abgalus, 7 seres, a Babilonia específicamente. Y estos 7 seres trajeron conocimiento para la humanidad. Gracias a ellos es que la humanidad se salvó después del diluvio. ¿Sale? Dice, la aparición del cuarto Abgal, después del diluvio, dio pie a la aparición de los primeros asesores humanos, llamados Umanu. Las historias dicen que Gilgamesh, un rey muy, muy famoso, recientemente se descubrió la tabla de Gilgamesh, hace 2013, 2012, es una tabla donde nos cuenta la historia de Gilgamesh. Gilgamesh es la versión de Noé de Babilonia, ¿ok? Gilgamesh fue un rey, él hizo un barco, él entró a la barca y se salvó del diluvio. Pero Gilgamesh era gigante, quiero aclarar, o al menos eso se da a entender. Pero él tenía un asesor que definitivamente era gigante. Tuvo como asesor una de estas criaturas, Gilgamesh. Algunos estudios afirman que incluso actualmente existen estos seres con forma de pez, porque los Abgalus son mitad pez, mitad humano, repartidos por el mundo. Su ideal sigue siendo el repartir conocimiento a todos los seres humanos y se les denomina incluso seres anfibios, donde se dedican a enseñar el arte de la agricultura, astronomía, medicina y arquitectura. Son buenos seres, bien buena gente. Los Abgalu, estos seres que los babilonios conocen, ellos le están muy agradecidos porque sin ellos no hubiera existido la agricultura. Si ustedes voltean a ver la historia de la humanidad, o han llevado historia universal, el ser humano, ¿qué era originalmente? ¿Nómada o estaba sentado en un lugar? ¿Por qué era nómada? No sabía cosechar. ¿Qué hacía? Cazaba y recolectaba. Era todo lo que hacía el hombre. Hay un momento en la historia, hermanos, nadie sabe exactamente por qué, que el ser humano de pronto ya sabía agricultura. Y se quedó y se empezó a asentar en lugares. Dejó de ser nómada, dejó de andar cazando y de pronto se asentaron. Empezaron a tener conocimiento. Las civilizaciones antiguas como la Sumeria, porque este relato de los Abgalos viene desde los sumerios. Lo tenemos hoy en día por los babilonios, pero realmente viene de más atrás. Ellos dicen que el que les dio el conocimiento fueron estos seres, mitad dioses, mitad hombres, que habitaban la tierra, que eran altísimos. Por eso los babilonios tienen estas esculturas donde hay estos seres gigantescos que tienen a un leoncito aquí. Pues sí, porque eran gigantes y estaban agarrando al león. Los gigantes de Tula, muy posiblemente. Esta es una de las estatuas de los Abgalus. Esta es son así sus estatuas, ¿no? Dice aquí, Oanes o Uana fue un ser mitológico que muy posiblemente fue un Abgalu, que fue creado por un dios que se llamaba Enki. Y este ser era un semidios mitad pez, mitad humano que existió en la cultura sumeria, caldea y babilónica. ¿Sale? Su aparición la hizo en el Golfo Pérsico y solía hablar con los humanos y enseñarles buenos modales, letras,
matemáticas, arquitectura, etcétera. Se dice que para los babilonios, Oanes era el mismo Enki, o sea, el mismo Dios que había bajado a hablar con ellos, ¿sale? Entonces, para los babilonios estaba bien claro que existían estos seres gigantescos, casi al mismo tiempo que la Biblia nos dice que existían los nefilim. Al mismo tiempo que Dios decide mandar el diluvio, en otras civilizaciones, en ese mismo periodo, existían gigantes en la tierra, ¿vale? Seres que eran divinos hasta cierto grado, porque no eran humanos, pues, en ese sentido, y que traían conocimiento al ser humano, que para el hombre, decía, eran buenos, era un buen conocimiento. Entre Jared y Matusalem, la existencia de esos seres. Entre él y Noé. Noé. Sí, sí. Sí, por eso, pero hasta Noé, hasta que entra al arca, por lo menos. Dice, en los libros de la Biblia que le siguen a Génesis, los descendientes de los nefilim, que es la palabra gigantes en el Antiguo Testamento, nunca es gigante, siempre es nefilim. O sea, esa es la palabra, ¿sale? Cuando la tradujeron al griego, no existía otra palabra y ellos usaban la palabra gigante. Y al español se traduce ahora como gigante. Pero la palabra como tal, ellos tienen un nombre y es nefilim, ¿sale? Son llamados sus descendientes los Anakim y los Refaim. Vamos allá a números 13, 32 y 33. Números 13. Resulta que los gigantes están en todo el Antiguo Testamento. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos, los espías que mandó Moisés a ver la tierra, para reconocer la tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en ella son hombres de grande estatura. Hasta ahí la palabra es así como lo dice ahí, eran altos. Pero en el versículo 33 dice ahí, también vimos allí hijos de Anac. Todos los descendientes de los gigantes se les llama Anakim, o los hijos de Anac. Raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. Cuando los espías que manda Moisés a identificar la tierra y le dicen, no, la tierra está bien bonita, no hombre, unas ubotas que se dan, unos frutos preciosos, bajo Josué con ellos, está muy bien, debemos ir a tomarla. Los demás hombres dicen, no, hay gigantes. Si la tratamos de tomar, ellos nos van a matar. Y su temor, hermanos, es real. No es un temor de decir, no pasa nada. Pues ellos vieron a su enemigo, porque hay esta enseñanza, ¿no? Y no está mal decirla. Es que ellos pusieron mejor su vista en los enemigos que en la confianza en Dios. Sí, bueno, pero si estás viendo un peladote de 3 metros frente a ti, pues sí la piensas. Sí la piensas. O sea, seamos genuinos. No, sí, o sea, la verdad es que el desierto no se ve tan mala opción. ¿Sale? Ajá. ¿Sí, abue? Sí. Deuteronomio 2:10. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Esto es en Deuteronomio 2, capítulo 10. ¿Sale? Dice después, algunos de esos eran los refarim. Los refarim aparecen en la esfera del inframundo de los muertos. En Isaías 14, 9 y 10, me parece un pasaje muy interesante. Isaías 14, ¿sí? 9 y 10 dice lo siguiente. El Seol abajo se espantó de ti, está hablando de un ser, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, e hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Esa palabra muertos es la palabra refirim. Hay quienes creen, hermanos, que los demonios, yo no estoy muy de acuerdo con esta versión, pero creen que cuando Dios toma a estos seres, a los hijos de los gigantes, o a los gigantes, mejor dicho, a los nefilim, cuando ellos mueren al no ser humanos, ni ser espíritus, ¿sale? Ni ser seres espirituales, sus almas de alguna manera quedan vagando y ellos son los demonios. ¿Ok? Y los nefilim y los anakim, cuando mueren,
Cuando ellos llegan a la muerte, la cual no es el mismo tiempo del ser humano porque no son humanos, pero cuando ellos llegaban a morir, su espíritu no regresaba a Dios porque no venían de Dios, pero tampoco podían ir al Seol porque no pertenecían al Seol. Espérame, no sé. Yo no sé, no creo que tenga que ver con eso. Pero los judíos piensan que los demonios aparecen a raíz de que estos seres van muriendo, cada uno en su momento de vida, terminan por morir y se quedan como en forma de demonios. Y que es de ahí que ellos buscan habitar cuerpos, porque ya tuvieron la sensación de un cuerpo y buscan recrear esa sensación. Yo no estoy muy seguro de que venga por ahí, sí quiero aclarar. Y de ahí que la palabra aquí para muertos, en el original, se esté refiriendo al espíritu de uno de estos seres. ¿No se refiere a Cristo? Oh, no. Está hablando de un rey babilónico, ¿cómo crees? No. Está hablando, en el contexto está hablando de un rey babilónico que básicamente es Satanás y que le está diciendo cosas. No. ¿Sí, Olga? Es que, bueno, a mí tenía dos preguntas, que me acuerdo. Pero de la que me acuerdo es, dice que los que están en prisiones, ¿no? Eternas, que dejaron su dignidad. Y hay algunos demoniados y que son poseídos Pues por eso son endemoniados. por demonios, pero parecía que están en prisiones. A mí se me hace como que están en prisiones, porque no se mueven, no hacen. Pero esos no son los que, pero esos que dice que están en prisiones, no son los demonios. Porque esos ya están en prisiones. Son otra cosa. No, bueno, están en las regiones celestes porque son los espíritus. No, es que yo no creo que sea tal como lo que yo les dije, les expliqué algo que dicen, yo no estoy seguro. No creo que sea así. A los nefilim, a los gigantes, o a las anakim, o a los refaim. Uh-huh. Al parecer dicen estos brothers, estos primos. No, por Satanás no, por demonios. No es lo mismo. Claro. Bueno, pero muchas veces sí están raras porque están raras. Claro. Nada más hay que tener cuidado. Ayer lo hablaba con un hermano y le decía, bueno, existen ciertas corrientes en el cristianismo, unas que todo es espiritual y por todos lados ven endemoniados. Existen otros que no ven endemoniados, puro esquizofrénico y puro enfermo mental. Debemos de tener cuidado de no caer ni en el extremo de uno ni en el extremo del otro. Hay personas que tienen una enfermedad mental y van a aparecer endemoniados. Y hay otros que están endemoniados y que la persona no tiene ninguna enfermedad mental, les hacen análisis y su cabecita está bien y no tienen ningún problema y están endemoniados. O sea, sí hay que saber eso. No es el tema ahorita hablar de los demonios, porque ahorita en este momento no lo es, pues vamos a dejarlo a un lado ya, ¿sale? Porque falta mucho y luego se están quejando. Sí, falta mucho. Dice, durante los días de Moisés y de Josué, algunos de los oponentes con quienes se encontraban cuando estaban tratando de llegar a la tierra prometida, eran clanes de gigantes dispersados. Capítulos 2 y 3 de Deuteronomio nos cuenta cómo Josué va a reconocer la tierra, todavía está Moisés vivo, y se encuentran con gigantes durante todo el camino. Déjenme nada más abrir, bueno, lo saco de acá. Porque leí unos pasajes y sí me parecieron muy interesantes para compartir, nada más que no los puse aquí. Fíjate, no abre. Bueno, está abriendo. Deuteronomio 2:5. Deuteronomio 2:5 le dice Dios al pueblo, le dice Dios a Moisés,
Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaros mucho. Como un comentario extra, no os metáis con ellos, porque no os daré su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado mi heredad a Esaú del monte de Seir. Es muy interesante ver cuando hablamos acerca de la promesa de Dios a los hijos de Abraham, claramente le dice a Jacob, como hijo, tú no vas a tomar nada de esa posesión porque yo se la entregué a Esaú. Tú no puedes tomar ni siquiera lo de una planta del pie. Versículo 10 dice, los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, lo acabamos de leer. Versículo 11, por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Los habitantes de esa región eran gigantes, y Dios le dice a Josué, vas a ir y vas a pasar por ellos y los vas a hacer guerra. Cuando nosotros hablamos de la dichosa guerra espiritual, hermanos, pensamos en, no, acá es pedazos espirituales y yo reprendo demonios. No, la guerra espiritual empezó con Josué cuando empezó a tomar la tierra prometida. ¿Cómo? Matando a todos los descendientes de los vigilantes. Cuando ellos fueron tomando la tierra, Dios le dice, por ciertos lugares tú no vas a pasar, no vas a matar y no vas a hacer nada. Pero hay lugares a donde yo quiero que vayas y acabes con todos. Eso se llama guerra espiritual. Eso. ¿Por qué? Porque ellos le habían enseñado al hombre a pecar y adorar a otros dioses en esa tierra. Y había algo que Dios quería limpiar de esa zona, de ese lugar de vida. Dice después, versículo 20. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaron somsomeos. ¿Vale? Así se llamaban los que vivían ahí. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Nuevamente se nos menciona a los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. O sea, había unos gigantes en esa tierra, llegaron otros gigantes, se pelearon y habitaron en ese lugar. Y Dios le dice, contra estos también vas a ir. Cuando nosotros vamos leyendo, te vas dando cuenta que Dios le dice al pueblo de Israel, a estos ve y destrúyelos. Contra estos no tengas piedad, porque estos están en un lugar donde yo no les di permiso de estar. Pero ya están en el mundo humano, ya no voy a intervenir yo. Dice después, Números 13, 32 al 33, dice que eran llamados Anakim, o sea, los hijos de Anac. Estos son conocidos específicamente como los descendientes de los Nefilim, la descendencia de los hijos de Dios en Génesis 6, del 1 al 4. ¿Okay? Dice después, el Antiguo Testamento nos dice que durante el tiempo de David, los israelitas estuvieron peleando con unos enemigos enormes. Él mató en 1 Samuel a Goliat. Todos conocemos la historia. Goliat medía 3 metros, hermanos. ¿Sale? O sea, por pura lógica, Goliat no podía ser 100% humano. Algunos de sus hombres mataron a los hermanos de Goliat para finalmente terminar con la amenaza. Segunda de Samuel 21. Es muy interesante porque casi nadie, alguna vez prediqué ese pasaje hace muchos años, pero casi nadie habla de Segunda de Samuel 21:15. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. David ya estaba viejo. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hijos de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. David ya estaba grande, ya no podía pelear. Grande tenía como 30 y tantos años, quiero aclarar. Sí, o sea, pobrecito. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jaer Oregín, de Belén, mató a Goliat Geteo, otro Goliat. Como tal, Goliat significa grande de estatura. El asta de cuyo lanza era como el rodillo de un telar, o sea, su lanza era como de ese alto. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos,
y también era descendiente de los gigantes, tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. ¿Vale? Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Todos los siervos de David, o sea, todos sus guerreros, terminaron matando gigantes. ¿Vale? Pero ya habían hecho las pirámides. No, pues ya eso ya había pasado. Sí. Muchas veces tenemos este pensamiento, hermanos. No, es que pues ya una vez que acabó el diluvio, se acabó esa situación. Porque solemos pensar que del diluvio solamente se salvó Noé y su familia, lo cual me parece que es un error. ¿Vale? No solamente Noé y su familia salieron del diluvio. Hubo otras civilizaciones que gracias a los Nefilim y a los vigilantes se salvaron del diluvio cuando Dios trajo destrucción. ¿Por qué lo sé? Porque hay relatos, yo siempre creí que los relatos del diluvio todos eran con un arca. Y dije, pues todos están copiando. No, apenas vi un programa que se llama Los Apocalipsis del Pasado y habla acerca del diluvio y dice que allá en Nueva Zelanda, no, en Filipinas, dice que ahí en Filipinas hay una islita y en la islita tú te entras y hay una especie de pirámide, parecido a una pirámide, y llegas hasta arriba del cerro, pero resulta que el cerro es una pirámide, o sea, está construido. Está altísima. Y dicen, o sea, tenemos registros de que esta isla quedó hundida después del diluvio. Es un hecho. Hay casas hundidas en medio del mar, o cosas que pareciera ser que fueron una casa en algún momento. Pero toda esta piedra que está aquí en esta isla, no es de este lugar, es de las islas vecinas. O sea, alguien la trajo desde allá hasta acá, cuando todavía había tierra, y la armó. En ese lugar existe una leyenda de que unos dioses, unos seres gigantes, vinieron a ese lugar y le dijeron a una pareja, súbete al cerro y constrúyele más arriba. Métete y te vas a salvar, porque se viene un gran diluvio. Y esta pareja lo hizo. De ellos vienen los filipinos, todos los filipinos. O sea, es muy interesante saber eso, porque quiere decir que los demonios, hermanos, imitando a Dios, vinieron y guardaron a sus propias gentes que siguieran pecando y que siguiera habiendo pecado en el mundo. Porque podemos pensar, ¿y por qué sigue el pecado si Noé vino después y ya? ¿Cómo siguen habiendo gigantes en la tierra si ya fue el diluvio? Porque se salvaron. Buscaron la manera de preservarse. Estos seres que eran abusados, usaron a los hombres para poder hacer de las suyas, ¿no? Vamos a decirlo así. Ya con esto vamos a acabar. Son 22, 23, 24, 25. 3 diapositivas. Primera de Samuel 23, del 1 al 4. Este pasaje es muy interesante. Dice así. Nos cuenta el tiempo en que David, todo el capítulo 23, salvó de los filisteos a la ciudad amurallada de Keila. Después de la batalla, Saúl supo que David estaba en la ciudad. Por algún tiempo Saúl había estado tratando de matar a David por un temor paranoico de que David iba a tomar su trono. Saúl envía sus ejércitos a Keila esperando atrapar a David dentro de la ciudad amurallada. O sea, existe esta ciudad, David va a salvar la ciudad de los filisteos, de librarlos, y Saúl dice, ahorita es cuando vamos a matar a David. Cuando David escucha sobre los planes de Saúl, le pregunta a Dios, David, ¿me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor le contesta en los versículos 11 y 12, descenderá y te van a entregar en sus manos. Esa es la respuesta de Dios. Lo que va a pasar, David, es que Saúl va a venir contra ti y los que son tus amigos ahorita te van a entregar. David hizo lo que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho, tan pronto pudo, patitas, ¿para qué las quiero? Eso nos dice que la presencia de Dios de los eventos no significa que estén predestinados. El que Dios sepa que puede suceder algo y diga que puede suceder algo, no significa que ese algo va a suceder obligatoriamente. A veces pensamos que porque Dios conoce todas las cosas, todo está predestinado a suceder. Y eso no es verdad. No voy a entrar mucho en el tema de las dimensiones,
Pero Dios puede ver absolutamente todas las opciones de cosas que pueden suceder. Bajo ese concepto, Él puede darte una respuesta que siempre va a ser verdadera. Sí va a suceder esto. Si los eventos de las personas y sus decisiones siguen el mismo rumbo. Un ejemplo es Jonás.